El restaurante La Dolce Vita era conocido por su auténtica cocina italiana y su clientela exclusiva. Entre los comensales habituales se encontraba el señor Marco Moretti, un promotor inmobiliario millonario, famoso tanto por su fortuna como por su pomposidad. Moretti se jactaba de su origen italiano, a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida adulta en el extranjero. Para él, hablar italiano no era solo un idioma, sino una herramienta para marcar su superioridad. Esa tarde, el señor Moretti estaba cenando con un socio importante, el señor Smith, a quien quería impresionar. El restaurante estaba lleno y el servicio, aunque eficiente, estaba bajo presión. La mesera asignada a su mesa era Sofía Bianchi, una joven de 24 años, con una calma notable y una profesionalidad intachable, a pesar del ritmo frenético. El primer roce ocurrió cuando Sofía sirvió el vino. Accidentalmente, una gota de tinto salpicó la impecable servilleta de lino de Moretti. No fue un derrame, apenas una mancha minúscula, pero para el millonario fue el pretexto perfecto para un show de superioridad. Moretti chasqueó los dedos con fuerza para llamar la atención de Sofía. Cuando ella se acercó, él se inclinó hacia su socio, el señor Smith, y comenzó a hablar en un italiano exagerado y melodramático, asegurándose de que Sofía estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. «Smith, scusami, ma guarda questa qui, non capisce un cazzo», murmurò Moretti, riendosi con un tono desagradable. «Le pagano per servire, non per inondare i clienti. ¡Qué incompetente!». El señor Smith se rió incómodamente, sin entender por completo, pero reconociendo el tono condescendiente. Moretti miró a Sofía con desprecio, como si ella fuera un objeto molesto y no una persona. Luego le habló directamente, pero en español, con un tono glacial. «Traiga otra servilleta y asegúrese de que sus manos torpes se mantengan lejos del resto de mi cena». «¿Entendido, señorita?». Sofía asintió. Su rostro era una máscara de neutralidad. Recogió la servilleta manchada y se retiró con la misma gracia profesional con la que había llegado. Contador de caracteres total. 2000. Parte 2. El señor Moretti, sintiéndose validado por la risa de su socio y la aparente sumisión de la mesera, se regodeó en su momento. La arrogancia era su segunda piel, y la humillación sutil, su pasatiempo favorito. Minutos después, Sofía regresó con una servilleta fresca y una botella de vino idéntica, presentando la botella con la etiqueta hacia Moretti para que él la aprobara. Moretti tomó la botella y la examinó con un gesto exagerado, oliendo el corcho antes incluso de que Sofía pudiera abrirla. Su objetivo ya no era solo impresionar a Smith, era seguir molestando a la empleada. «Ah, la solita superficialità», bufó Moretti, de nuevo en italiano, para asegurarse de que su socio y la mesera lo escucharan claramente. «Este vino es mediocre. Le dije a mi asistente que llamara para pedir el Barolo de la cosecha especial, la del 97. Questa cameriera non serve a nulla, è uno spreco di spazio». Luego, mirando a Sofía con una sonrisa cruel y hablando en voz muy baja, de nuevo en italiano. «Vaya a cagare, cameriera, sei una poveraccia». La humillación era intencionada y deliberada, utilizando su idioma natal como una barrera de desprecio, seguro de que la simple mesera no entendería la profundidad de sus insultos. Sofía mantuvo su compostura, sus ojos fijos en la mano de Moretti que sostenía el corcho. Ella respiró hondo, un movimiento apenas perceptible, y por un instante, su máscara de profesionalidad se resquebrajó, revelando un destello de ira helada. El señor Smith, ajeno al veneno de las últimas palabras, simplemente sonrió. «Parece que no está contento con su elección, Marco». Moretti, exultante por el poder que creía tener sobre la situación, respondió: «No, mi querido Smith. El problema es la incompetencia. Esta gente simplemente no tiene cerebro, solo manos para cargar platos». Un vero coglione. Contador de caracteres total. Tren 968. Parte 3. Moretti le entregó el corcho a Sofía con un gesto de desdén. La mesera tomó el corcho con los dedos, todavía sin inmutarse, y lo que hizo el millonario después fue lo que lo llevó al límite del ridículo. Él continuó la farsa. «¿Qué estás mirando, niña?», preguntó Moretti, usando un tono burlón y altanero. «¿Non capisci l'italiano?».
Vai via e portami qualcuno che sappia cosa significa la clase. Le estaba diciendo, en esencia. No entiendes el italiano. Vete y tráeme a alguien que sepa lo que es la clase. Y en ese instante, el mundo se detuvo en la mesa de Moretti. La mesera, Sofía Bianchi, levantó la barbilla. Su mirada se encontró con la del millonario, y en lugar de disculparse o retirarse, ella habló. No en español, no en el inglés que Moretti tal vez esperaría. Ella le respondió en italiano. Y no era solo italiano, sino un italiano perfecto, sin acento, y con una dicción que haría que un profesor de la Academia de la Crusca se sintiera orgulloso. Pero el contenido de sus palabras fue lo que dejó a Moretti completamente helado. Millonario humilla a una mesera en italiano, pero se queda helado cuando ella le responde a la perfección. Signore Moretti, comenzó Sofía. Su voz era tranquila, pero cortante como el hielo. Capisco perfettamente l'italiano. In effetti, lo parlo dalla nascita, avendo conseguito la laurea in linguistica all'Università di Roma, La Sapienza. Ella lo había entendido, y le había dicho, con una precisión académica, que no solo entendía el italiano, sino que era nativa, licenciada en lingüística por una de las universidades más prestigiosas de Italia. Moretti se quedó completamente helado. Su mandíbula cayó ligeramente. El señor Smith, que no entendía la gramática, sí entendió el tono autoritario y la mención de Roma y universidad. Contador de caracteres total. 5972. Parte 4. Sofía no había terminado. Después de establecer su credibilidad lingüística, pasó a desmantelar la arrogancia de Moretti con la misma elegancia y precisión con la que había servido el vino. Ella le devolvió cada uno de sus insultos con una inteligencia devastadora. Y con respecto a sus comentarios, señor Moretti, continuó Sofía, manteniendo un tono de respeto profesional, lo que hacía que sus palabras fueran aún más humillantes. Sono qui per servirla, non per tollerare la sua grossolanità. Le recordó que estaba allí para servir, no para tolerar su vulgaridad. Luego se inclinó ligeramente, justo como lo había hecho Moretti al susurrar, y soltó la frase que lo dejó en ridículo frente a su socio. Il Barolo del 97 è un vino superbo, certo. Ma servirlo a un uomo che, in un luogo pubblico, usa il proprio idioma per chiamare incompetente, spreco di spazio e poveraccia chi gli sta portando il cibo, sarebbe uno spreco maggiore. Un vero signore non usa la lingua di Dante per insultare chi lavora. El señor Smith miró a Moretti, cuyo rostro se había puesto blanco, luego rojo, y finalmente un tono de púrpura avergonzado. Aunque no captó la frase completa, la palabra insultare y el contexto fueron suficientes. La mesera, Sofía Bianchi, había dicho que servir un vino tan noble a un hombre que usaba la lengua de Dante para insultar a sus empleados sería el verdadero desperdicio. Le había llamado, de forma implícita, un falso caballero. Moretti intentó balbucear una respuesta. Ma io... Lei non ha nulla da dire, signore, lo interrumpió Sofía con calma, poniendo el corcho sobre la mesa con la misma precisión que pondría un alfil en un mapa. Preferisco che lei ordini l'altro vino, più adatto al suo livello di cortesia. E per la sua informazione, ho scelto di fare la cameriera per finanziare i miei studi post-laurea. La poveraccia qui sa esattamente il suo valore. Contador de caracteres total, 7990. Parte 5. La frase final de Sofía lo aniquiló. Ella le había dicho que elegía ser mesera para pagar sus estudios de posgrado y que la pobrecilla, frente a él, sabía perfectamente su valor. El silencio en la mesa era absoluto. El señor Smith miraba fijamente a su socio, con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el desprecio. El millonario se quedó helado, completamente mudo. Su arma secreta, el italiano como herramienta de burla y exclusión, se había vuelto en su contra con una precisión letal. Había intentado humillar a una empleada pensando que era inferior, y en su lugar, ella lo había expuesto como un hombre vulgar, arrogante e inculto, a pesar de su dinero. Sofía lo había dejado en ridículo a la perfección. Sofía tomó un paso atrás, recuperando su máscara de profesionalidad, como si el intercambio nunca hubiera ocurrido. ¿Desea ordenar el Pinot Grigio, señor Moretti? O tal vez el Chianti clásico, un vino que rara vez decepciona.
ofreció Sofía, su tono de voz completamente neutral y de negocios. Moretti no pudo hablar. Simplemente asintió. Su rostro todavía era una paleta de humillación. Su socio, el señor Smith, intervino rápidamente, su voz algo tensa. Sí, el Chianti. Y, por favor, acepte mis disculpas por el comportamiento de mi colega. Sofía asintió con una pequeña reverencia. Sarà fatto, signore, dijo ella, una pequeña victoria brillando en sus ojos. Se retiró, dejando al millonario Marco Moretti completamente expuesto, su orgullo hecho trizas y su reputación, al menos ante su socio, irreversiblemente dañada por una mesera que hablaba el idioma de su arrogancia, mucho mejor que él. ¿Creen que el señor Moretti aprendió la lección o volverá a comportarse así? ¿Qué harían si fueran humillados en un idioma que sorpresivamente dominan? Compartan sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan sobre el destino de los arrogantes. Y si disfrutaron de este momento de justicia poética, no olviden darle like y suscribirse para no perderse nuestras próximas historias de revancha.